Todos los niños nacen con fimosis y la fimosis no es una enfermedad, es una condición, el prepucio del glande, lo cual va a mejorar. Realmente no hay que darle ningún tipo de manejo, no hay que espicharlas, no hay que presionarlas, no hay que chuzarlas, no hay que darle antibiótico. La gran mayoría de los niños mejoran entre los 4 y los 7 años, estamos hablando de un 70-80%. No hay que hacer circuncisiones para prevenir infecciones urinarias. Hay pacientes que por razones religiosas, judíos, musulmanes, solicitan la circuncisión. Siempre hay que estar pendiente del chorro urinario, cómo está orinando y que no tenga ningún tipo de patología en la uretra, en el meato uretral. Hola, bienvenidos a UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga, oncóloga y directora del podcast de la Sociedad Colombiana de Urología. Estamos aquí el día de hoy con el doctor Jair Cadena, urólogo de la Universidad del Bosque y urólogo pediatra de la Universidad de Chile. Es profesor de las universidades Bosque Nacional, Rosario y Sabana. A petición del público, el tema de hoy es circuncisión en niños. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Estefanía, muchísimas gracias por la invitación y por estar en este espacio que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo a todos los urólogos y a toda la gente que nos ve. Sí, este tema realmente siempre es como muy controversial y sobre todo para nosotros los urólogos es muy importante aprender a comunicarnos con los papás de los niños. Entonces, para empezar por lo más básico, como siempre, ¿qué es la fimosis? La fimosis, cuando llegan los padres a la consulta, yo les cuento, la fimosis es una condición fisiológica normal. Todos los niños nacen con fimosis y la fimosis no es una enfermedad, es una condición en la que es la incapacidad para retraer total o parcialmente el prepucio. Pero normalmente todos los niños nacen con fimosis. Ok, ¿y cómo le evaluamos los urólogos en la consulta? Pero realmente el diagnóstico y el manejo de estas patologías depende del examen físico. Es muy importante llevar a este paciente al urólogo, que sea evaluado, que lo examine y ver las características de la piel, ver las características que se ven al retraer el prepucio, el aspecto de la piel fundamentalmente, y con eso tomar una decisión. Ok, usted nos decía que esto es una condición fisiológica. ¿Es fisiológica hasta cuándo y cuándo consideramos que ya no es fisiológico, sino que es patológico? Ok, esa es una pregunta muy importante. Todos los niños nacen con fimosis. La gran mayoría de los niños mejoran entre los 4 y los 7 años. Estamos hablando de un 70-80%. Y si seguimos en el tiempo, casi que un 90% de los niños mejora antes de la pubertad, 11-12 años. Después de esa edad, ya los que siguen con fimosis, pues evidentemente son pacientes que pueden llegar a requerir algún tipo de manejo quirúrgico. O sea, usted nos está diciendo que deberíamos esperar casi hasta la adolescencia para definir que una fimosis es patológica. No, es que el concepto de fimosis patológica es otro, y es que el concepto de fimosis patológica son aquellos niños que los examina Estefanía, le ves cambios inflamatorios crónicos en la piel, que se le ven en el examen físico como unos anillos blanquecinos, fijos. Eso es lo que llamamos fimosis patológica, y esos son los pacientes que necesitan sí o sí, sin importar la edad, una circuncisión. Porque cuando uno ve una fimosis patológica, sospecha una enfermedad de la piel que se llama líquen, y este líquen avanza, compromete el glande, compromete el meato y puede causar muchos más problemas. Esa, digamos, que es la indicación absoluta de hacer una circuncisión en un niño. Te voy a preguntar un poquito más acerca de eso. Pero bueno, digamos que ya entendimos que esto puede ser fisiológico, entre tanto no cumpla con esas características del líquen, por ejemplo. Pero hay muchos mitos alrededor de la circuncisión, hay muchos mitos alrededor de la fimosis. Uno de los principales, por ejemplo, es ese de enseñarle o sugerirle a los padres que se les puede hacer a los niños ejercicios para que mejore la retracción del prepucio o que disminuya la fimosis. ¿Usted qué opina acerca de eso y qué le podemos explicar a los papás acerca de esa recomendación? Ese es el mito más general. Usualmente los padres y muchos cuidadores médicos también insisten a los padres que hay que retraerle el prepucio cuando los bañan. Y lo que logran muchas veces con esto es que al retraer el prepucio se fisura, se irrita y vienen los problemas. La recomendación es dejar quieto el prepucio de los niños. No hay que hacerle nada, no hay que bajarlo, hacerle algo muy, muy suave, muy gentil, decimos, pero cuando se hace de una manera forzada, lo que se genera son usualmente muchas más complicaciones y mejora menos porque esa piel cicatriza mal y lo que hace es que se cierra más y empeora
el pronóstico normal de ese prepucio, que iba a ser en la gran mayoría mejorar. Entonces, la recomendación al bañarlos es bajarlo hasta donde dé y limpiarlo por encima y ya. Básicamente es el agua y el jabón que le cae del cuerpo, no hay necesidad de hacer una limpieza exhaustiva del pene realmente. Es lo que le cae del cuerpo, es más que suficiente para el cuidado del pene del niño. Ok. En la práctica clínica, ¿cuáles son los criterios específicos que usted nos pueda decir para indicar una circuncisión en un niño con fimosis? Como lo he dicho anteriormente, el criterio principal es el examen físico y ver o sospechar una fimosis patológica. Esa es la indicación absoluta de hacer una circuncisión en un niño, y la sospecha del urólogo cuando lo ve, estos niños blanquecinos, esta piel completamente inflamada, acartonada, son pacientes que sí o sí necesitan una circuncisión. Y hay otros criterios que yo los considero relativos, pero pues muchos los hacemos. Es decir, este niño, como habíamos hablado, cuando está llegando a la pubertad, definitivamente no mejora la fimosis, sigue con fimosis, es un paciente que muy seguramente necesitará una circuncisión. ¿Y por qué hablo de esta edad? Uno, porque ya no va a mejorar, y porque el pene cuando llega a la pubertad se convierte en un pene adulto. Y el pene adulto sí tiene unos cuidados diferentes, tiene que lavarse por dentro, tiene que retraer completamente, porque tiene que estar preparado para una eventual vida sexual y que debe retraer. Hay algunos otros niños también que hacen infecciones del prepucio, balanitis a repetición, que no mejoran médicamente, que también pueden llegar a tener una indicación de una cirugía. Hablando de esos que no mejoran médicamente, ¿a cuáles son los que les damos manejo conservador o manejo médico? ¿A cuáles fimosis? Pues la gran mayoría las dejamos quietas, sin embargo es muy importante tener en cuenta en el examen físico-urológico las características del pene. Es decir, yo creo que has visto en la práctica que hay penes que se ven muchas veces como si fueran pequeños, escondidos, ocultos, que tienen mucha grasa prepúbica. Son los pacientes que idealmente no deberíamos circuncidar, porque el resultado cosmético de estos pacientes no va a ser el adecuado. Hay pacientes que también vemos, y se lo enseño mucho o trato de decírselo siempre a los estudiantes y residentes, la morfología del pene. Hay penes con unas morfologías diferentes, que tienen fusiones penoescrotales, que están unidos el pene con el escroto, que tienen alteraciones en la forma, que uno los ve como diferentes, como extraños, pueden tener variantes de megaprepucios, que es lo ideal, no hacer un manejo quirúrgico con una circuncisión, y es mejor remitirlo a una persona que tenga mucho más conocimiento de ese caso. ¿Y el manejo farmacológico se hace de qué forma? El manejo médico, pues hay mucha literatura acerca del manejo con corticoide en el prepucio, y básicamente lo que es que se usan corticoides de baja potencia para, digamos, que adelgazar un poquitico esta piel. Mejora, sí, muchos pacientes mejoran, pero lo que hace básicamente es adelantar este proceso de mejora que fisiológicamente muchos pacientes iban a tener. Yo creo que hay algunos pacientes en los que definitivamente no queremos llevarlo a cirugía, que el manejo tópico con corticoides puede ser una muy buena opción. Esos pacientes a los que les damos manejo médico tópico con corticoides, también es una cosa que uno ve mucho en la práctica, y es que uno alguna vez le formuló un corticoide a un niño por una balanitis y los papás le echan corticoide todos los días por el resto de la vida. ¿Qué tanto tiempo podemos usar esos tratamientos tópicos y cuáles son como las complicaciones de usarlo inadecuadamente? No, realmente el manejo tópico con corticoides se usa mucho, y como lo dices, muchos pacientes ven que la cremita le funcionó, y cuando le funcionó la guardan como si fuera la crema médica y la siguen usando un montón de tiempo. Yo lo que hago es que les dejo máximo un mes de manejo tópico con corticoide, y no se debe prolongar uno porque es un corticoide de entrada que si de baja potencia se está usando, y ya también empieza a ser una cicatriz como crónica en la piel, que no es adecuado para esos pacientes. Los pacientes que se les da el manejo tópico se les da un mes, algunos tienen un nuevo ciclo más adelante, pero en general no se debería formular con repetición este medicamento. Explíquenos un poquito acerca de qué es la balanitis, cómo se diagnostica y se define y se trata. La balanitis es un proceso inflamatorio infeccioso de la piel del prepucio. Se genera la gran mayoría de los casos porque los padres hacen ejercicios, o los cuidadores ejercicios forzados de la piel del prepucio, que hace que se fisure la piel, entran microorganismos, entran bacterias, y estos pacientes sufren la balanitis, que es, como le dije anteriormente, la infección se caracteriza por el enrojecimiento, la piel se ve caliente, pueden tener secreción purulenta, y el manejo inicialmente de la balanitis es médico. Algunos requieren manejo antibiótico, medidas locales, baños para mejorar, y algunos de estos pacientes, si no mejoran crónicamente y siguen presentando balanitis, pues pueden llegar a presentar o necesitar una circuncisión. Otra pregunta que me han hecho en consulta, o pacientes que he visto,
Por ejemplo, son estos niños que tienen fimosis fisiológica sin ningún signo de balanitis ni ninguna cosa rara, pero que tienen como unas bolitas de esmegma debajo del prepucio. ¿Esto puede ser una indicación de cirugía o qué es esto y por qué pasa y cómo se maneja? Smegma es un motivo de consulta muy frecuente y son estas como bolitas blancas debajo del prepucio que los padres se asustan porque evidentemente puede ser pus, infección, pero en general es el proceso de descamación de las células que quedan como atrapadas entre el prepucio y el glande. Eso, de hecho, yo digo a los padres que les sirve, le ayuda porque esto va creciendo, esto sale y le ayuda a despegar el prepucio del glande, o sea, lo cual va a mejorar. Realmente no hay que darle ningún tipo de manejo, no hay que espicharlas, no hay que presionarlas, no hay que chuzarlas, no hay que darle antibiótico, porque obviamente esto va a generar infección y dolor en los pacientes. Simplemente es cuestión de educarlos y mirar que estas bolitas blancas que se llaman esmegma no van a desaparecer mágicamente, pueden durar mucho tiempo, pero en general les van a ayudar en su proceso de resolución de la fimosis. ¿Podríamos decir que hay algún beneficio clínicamente comprobado de la circuncisión en niños? O sea, por ejemplo, hablando en términos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, cáncer de pene, infecciones urinarias en la infancia. Este es un tema súper importante. En cuanto a infecciones urinarias, muchos pacientes consultan porque dicen que no, que toca hacerle la circuncisión para prevenir infección urinaria. Y eso en la práctica general, en la población sana, es falso. No hay que hacer circuncisiones para prevenir infecciones urinarias. Son muy pocos los pacientes que se benefician realmente de esto cuando hacen infecciones bajas a repetición. Pero en la práctica general, no. Cuando hay una infección urinaria hay que estudiarla y hay que ver cuál es la causa de esta. Lo que sí es cierto es que hay un grupo de pacientes muy pequeño que tienen anomalías urológicas importantes, es decir, reflujo vesicoureteral, válvulas uretrales, vejiga neurogénica, hidroureteronefrosis, en los cuales estos pacientes sí se benefician de la circuncisión, idealmente si se hace antes del año de nacido, en disminuir la presencia de infección de vías urinarias que en estos pacientes pues, pueden generar daño renal. Pero es este grupo específico de pacientes con patología urológica compleja. Me preguntabas también de enfermedad de transmisión sexual. Y eso también se ha demostrado en muchos países, ya muchos estudios, donde la circuncisión disminuye el riesgo de adquirir VIH y virus de papiloma humano entre un 50 a un 60%. Existe todavía todo el debate del mundo si eso es mucho o poquito, depende como uno lo vea, pero lo que sí es cierto es que al quitar la mucosa prepucial en la circuncisión, pues el riesgo de que penetre el virus es un poco menor y por lo tanto sí disminuye en un 50 o 60%, pero evidentemente no es un 100% y pues toca seguir educando a la población en las medidas de barrera para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Prevención de cáncer de pene? En general sí se hace neonatal, idealmente, pero el cáncer de pene es una patología de muy baja frecuencia, entonces uno tendría que hacer casi que circuncidar a todo el mundo para realmente ser efectivo y disminuir cáncer de pene, entonces tampoco se hace rutina por esto. Bueno, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuáles son las técnicas que existen para circuncisión y cuáles serían los tips que usted le daría a los urólogos generales que hagan circuncisiones en niños? Pues en general hay varias técnicas. Yo creo que la residencia uno cuando se forma tiene muchos tipos de circuncisión, si hace las dobles incisiones, si sube con la pinza. Yo lo que trato de hacer es subirlo con la pinza y disecarlo con bipolar. Para mí el bipolar es muy importante en la circuncisión infantil. Y es muy importante porque lo que pasa a diferencia de los adultos es que la uretra, sobre todo infantil, está muy cerca, es muy débil, está muy poco rodeada usualmente este esponjoso que la protege, y el uso del monopolar puede causar alteraciones, puede causar lesiones térmicas que genera fístulas. He visto muchos pacientes con lesiones por monopolar, que hacen fístulas urinarias secundarias al uso de este instrumento. Yo uso mucho el bipolar en los niños. Yo creo que en la medida que uno hace muchos más y tiene más experiencia, pues evidentemente le garantiza unos mejores resultados. Yo creo que evidentemente puede hacer la circuncisión siempre teniendo cuidado y precaución, sobre todo en manejo de los tejidos de los niños que evidentemente pues, son mucho más delicados. ¿Y cuáles son? Bueno, ya nos dijo que las fístulas uretrales, sobre todo por quemaduras y trauma térmico, pero ¿cuáles son los riesgos o complicaciones adicionales a estos más frecuentes de este tipo de cirugía? Pues como en todas las circuncisiones existen dos que son los clásicos, que haya infección, que haya sangrado, pero en los niños en particular hay una que no se ve tanto en adultos, y es que los niños, Estefanía, al tener tantas adherencias y al soltar las adherencias, hacen mucha inflamación y muchos o algunos de estos hacen algo que se llama estenosis del meato.
y es que este hematico se cierra y a veces hay que dilatarlos, calibrarlos, y eso puede pasar mucho más en la circuncisión infantil que en la circuncisión adulta. Entonces siempre hay que estar pendiente del chorro urinario, cómo está orinando y que no tenga ningún tipo de patología en la uretra, en el meato uretral. ¿Y hay algún manejo postoperatorio que pueda ayudar a prevenir eso, como mejorar la hidratación del glande o alguna cosa así? A mí me gusta mucho en el manejo postoperatorio los pacientes llegando a ese tema, uno, que se bañen, que les caiga bastante agua, el hielo ayuda a desinflamar. En esos pacientes que a veces ven que generan muchas costras, el uso de la vaselina sirve también para esto, que orinen con frecuencia porque a veces las costras parece que le taparan el meato y como que no pueden orinar, entonces la micción frecuente, entonces tomar agua les ayuda muchísimo también para esto. Siguiendo con el tema de los mitos, pero ahora respecto al postoperatorio de la circuncisión, ¿es verdad que la circuncisión aumenta la sensibilidad, aumenta el riesgo de eyaculación precoz o puede generar en algunos pacientes dolor crónico? Pues en general son preguntas que hacen los padres, pero no hay nada demostrado, ni que el hombre que tenga la circuncisión vaya a ser más potente, tenga mejor desempeño, pierda o gane sensibilidad, que el tamaño del pene varíe significativamente o que tengan dolor crónico. En general los estudios no han mostrado que haya ninguna diferencia entre los hombres circuncisos y los hombres no circuncisos. Ok, clarísimo. Y los urólogos a veces nos enfrentamos a consideraciones éticas también porque en muchas culturas a veces los padres solicitan la circuncisión por factores religiosos o por factores culturales. En este caso, ¿cómo maneja usted estas situaciones en la práctica diaria y cómo nos recomienda a los urólogos generales enfrentar este tipo de situaciones cuando el paciente, por ejemplo, no tiene una indicación médica clara de la circuncisión? Sí, evidentemente no pasa tanto en Colombia, pero hay pacientes que por razones religiosas, judíos, musulmanes, solicitan la circuncisión y pues yo creo que es algo respetable de su religión y yo no tengo la verdad ningún inconveniente en hacer este tipo de circuncisiones. Yo no hago la circuncisión neonatal, digamos que se hace desde el punto de vista más religioso, pero se puede hacer en quirófano pues mucho más adelante. Yo creo que cada vez más los pacientes y los mismos niños cuando están llegando a la preadolescencia, empiezan a investigar y averiguar y preguntan acerca de la circuncisión, si es buena, si es mala, y yo creo que sobre todo en esos niños que ya empiezan a tener 8, 9, 10 años, hay que involucrarlos en la decisión, que ellos sepan lo que se va a hacer y por qué se va a hacer, ¿listo? Porque este posoperatorio es complejo y yo creo que ellos ya empiezan a tener también una opinión, una decisión acerca de su cuerpo. La gran mayoría que llegan a los adolescentes, ellos mismos la piden porque se dan cuenta que al no poder retraer su prepucio, al tener erecciones dolorosas porque no retrae prepucio, pues ellos mismos la están solicitando, pero siempre creo que hay que involucrar a la familia y al paciente también en la toma de esta decisión. Para concluir, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones claves que usted les da a los urólogos respecto al manejo de fimosis y la circuncisión en pediatría? ¿Cuándo debemos intervenir? ¿Cómo educar a los padres en la toma de decisiones? Bueno, como lo ha dicho en este podcast, lo más importante para el urólogo es que haga un buen examen físico. Hay muchos pacientes que aparentemente orinan bien, pero que tienen fimosis patológica que van pasando desapercibida. 2, cuando vean ese pene que se ve extraño, raro, que la morfología no es adecuada, lo mejor es parar y quedarse quieto y de pronto mirar que una persona que tenga un poquito más de experiencia en este tema los puede evaluar. Como ya anteriormente, la fimosis patológica, los padres cada vez preguntan más, tienen más información, tienen acceso a redes, tienen acceso a internet donde tienen más información y cada vez van a cuestionar más, pero yo creo que es papel del urólogo estar bien informado y decirle a los padres todos los riesgos, beneficios, pros y contras de cualquier procedimiento quirúrgico. En general, la recomendación es dejar quietos a los niños. Entre menos se hagan estos prepucios, muchas veces va a ser mucho mejor para ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, queda clarísimo. Ojalá que esto les haya ayudado a todos a aprender cómo comunicarse con los papás, qué comunicar y pues a manejar esta patología que es tan frecuente en las consultas hoy en día. Gracias, doctor, por aceptar acompañarnos. Estefanía, muchísimas gracias por la invitación. Vuelva y nos enseñe más cosas de urología pediátrica. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.